cantidad demasiado alta y pues el hecho de venderla es como algo arriesgado y precipitado, tal como lo decían ahí, el tipo del que hablaba, que está liderando como este proceso, si no estoy mal, es Wilson Arias, y decía Sí, que en un momento también tumbaron la idea cuando Juan Manuel Santos intentaba vender también pues acciones de Ecopetrol, que digamos en este caso se hablan de la sanción de las acciones de Cenit. Entonces, en su tiempo cuando tumbaron el caso, lo iban a hacer pues por lo de la emergencia invernal, pero pues la Corte Constitucional tumbó el decreto diciendo que no era posible, porque era que aumentaba, que generaba gravísimas consecuencias para el país. Y daban el ejemplo, que es como el ejemplo de la gallina de los huevos de oro, que era como vender una gallina de los huevos de oro en lugar de vender los huevos de oro. Entonces, me parece algo, como ya lo había reiterado, precipitado, a pesar de que estamos pasando por una emergencia económica y social, vender unas acciones que representan un gran ingreso al país, se me hace algo absurdo. sí, entonces, ahí hay como dos temas que se conectan. Está, por un lado, Ecopetrol, que es la empresa como más grande y más pesada de Colombia, ¿sí? Y por otro lado, EPM, que es como la que le sigue, ¿sí? Ambas empresas son predominantemente públicas, o sea, no son completamente públicas, no son en un 100% públicas. Por un lado, en EPM tienen intereses sobre todo el grupo empresarial antioqueño, que es el principal grupo económico de Colombia. O sea, está el grupo empresarial antioqueño y debajo de él está el grupo de Sarmiento Angulo, que es el grupo Aval, ¿sí? El grupo empresarial antioqueño no solo es banquero, sino que eso hay varias empresas ahí metidas en él. Si ustedes revisan, generalmente cuáles son los intereses de esos grupos, siempre tienen que ver con quienes financian, a quienes le financian las campañas electorales y por qué. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del grupo empresarial antioqueño estaba Colombia, mientras que dentro del grupo Aval están todos los bancos de Sarmiento Angulo. EPM, pues en EPM tienen asiento gente del grupo empresarial antioqueño y uno de los proyectos estratégicos del grupo de EPM en los últimos años fue Hidroituango. Hidroituango se puede considerar también un modelo de economía extractiva, porque al final, ¿qué es una hidroeléctrica? Una hidroeléctrica es una infraestructura que intenta sacarle energía a un río. El problema, ¿cuál es? Que montar esa infraestructura es completamente destructivo del medio ambiente, o sea, no es sostenible realmente. O sea, las hidroeléctricas, de hecho, en la mayoría de lugares del mundo están mandadas a recoger, sobre todo por discusiones de sostenibilidad. Y lo que intentaron, bueno, meterle una hidroeléctrica a uno de los ríos más grandes de Colombia, era un proyecto complicado y era un proyecto muy riesgoso. Y en la región en donde donde la quieren montar, pues era una región en medio del conflicto armado que tenemos. Entonces, una de las discusiones en todos estos años ha sido precisamente que es una zona repleta de fosas comunes. Entonces, todas las familias de las víctimas del conflicto de la zona han estado reclamando históricamente que pues que no tiene, que es un irrespeto a la memoria de las víctimas que las inunden sin antes haberlas, bueno, sin antes haber esclarecido quiénes los mataron, dónde están y recuperar esos cuerpos. Eso se desconoció y pues esas víctimas están en estos momentos siendo inundadas. Si les interesa el tema, pueden revisar quiénes son los del movimiento Ríos Vivos, que son los que han venido presionando alrededor del tema a lo largo de los últimos años. Y cuando digo a lo largo de los últimos años es que en esas decisiones tienen que ver Sergio Fajardo cuando fue alcalde, Sergio Fajardo cuando fue gobernador, Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente. Todas las personas que han ocupado el cargo de la alcaldía de Medellín, de la gobernación de Antioquia y de la presidencia, por lo menos en los últimos 20 años. Eso tiene que ver con los grupos paramilitares que limpiaron el lugar de personas. O sea, no hay una relación directa, pero pues sí es muy conveniente que en los 90 se desplazaran muchos campesinos de la zona y que convenientemente PM pudiera montar ahí el proyecto. Y tercero, el problema de la corrupción. Entonces, ¿quién tomó la decisión de acelerar el proyecto? La Junta Directiva de PM. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente esa fue una decisión equivocada porque por eso es que ocurrió pues toda esta emergencia del año pasado
y pues toda esta emergencia que le generó costos sobre todo a EPM y por lo tanto costos a los colombianos y sobre todo a la gente de Medellín, porque pues eso es una empresa predominantemente pública. La discusión de esta semana, como mencionaron, entonces, lo que intenta hacer la alcaldía de Medellín es intentar abrir una investigación para pues que los responsables paguen el dinero que eso le está costando a la ciudad y al país. Y pues para hacerlo, pues tuvieron que pasar por encima de la Junta. O sea, lo que hace la alcaldía es abrir la investigación penal y sin consultarle a la Junta de PM. Normativamente hablando, no le tenía que consultar a la Junta, ¿sí? Entonces lo hacen y en el momento en que lo hacen, la razón por la que renuncia a la Junta Directiva es precisamente porque no les consultaron, ¿ya? Eso, para los que han venido siguiendo el tema, seguramente renunciaron. ¿Por qué? Pues porque si le hubieran consultado a la Junta no hubiera estado de acuerdo con que la alcaldía abriera ese proceso penal para llegar al fondo de los responsables, ¿sí? Entonces, más o menos el tema, así súper sintetizado, va así. Eso, entonces, ¿qué es lo que yo les envío a ustedes? Yo les envío a ustedes un comunicado de el sindicato de PM, más o menos haciendo como el diagnóstico y apoyando a la alcaldía en su proceso. Y en el proceso, y además de eso, lo que alcanzó a mencionar uno de ustedes, pues que el sindicato dice que lo que hay que hacer es que la empresa sea realmente pública para que los intereses privados, como los del grupo empresarial antioqueño, no interfieran realmente en el interés público. Ahora, ¿eso cómo se relaciona con Ecopetrol? Pues porque Ecopetrol tiene una discusión similar y Ecopetrol ha venido siendo privatizada desde el 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y Alberto Carrasquilla era su ministro de Hacienda, el mismo Alberto Carrasquilla que hoy es ministro de Hacienda de Iván Duque. Empieza la privatización de Ecopetrol. Álvaro Uribe alcanza a privatizar el 20% de Ecopetrol a través de la figura de acciones públicas. Entonces, venden el 20% de Ecopetrol en la bolsa de valores y dicen que se la están entregando a los colombianos. Pero pues muy poquita gente humilde y de los sectores populares compra acciones, porque las acciones realmente no son rentables para gente como ustedes o como yo. Las acciones son rentables cuando se compran en grandes cantidades. O sea, a una señora de una tienda no le sirve comprar una acción de Ecopetrol, porque realmente no le da muchísimo dinero en el corto plazo. Pero pues alguien como Sarmiento Angulo, alguien como los dueños de Bancolombia, pues sí manejan esa clase de negocios. Entonces Ecopetrol está privatizada en un 20, en un 25% y la quieren privatizar más. Cuando hablan de Cenit, están hablando de una compañía dentro del grupo empresarial de Ecopetrol que quieren privatizarla por completo. Y esa es la discusión que también se está dando. ¿Por qué? Porque en medio de esta emergencia sanitaria, la presidencia tiene poderes especiales para atender la emergencia sanitaria. ¿Sí? Entonces, como hay tres poderes públicos en Colombia, que son la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, una de las formas para que ningún poder sea dictatorial es que los poderes se controlan entre sí. Y el Congreso es el principal poder que tiene que controlar al gobierno de la República. Pero en momentos de emergencia, pues la presidencia puede sacar decretos de emergencia, como los que ha venido sacando en los últimos meses, sin consultarla al Congreso de la República. ¿Cuál es el problema con Cenit y con la privatización de Cenit? Que en medio de los cientos de decretos de emergencia que ha sacado Iván Duque, uno de esos decretos tiene que ver con la posible privatización de Cenit y la resistencia y la movilización que está adelantando el sindicato de Ecopetrol para que eso no ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en los últimos 30 años se ha querido privatizar todo el patrimonio público que nos queda en Colombia. Lo último que se privatizó, que fue totalmente absurdo, fue la privatización de Isagen. O sea, uno lo que tiene que preguntarle a los que privatizan es por qué privatizar empresas que son rentables. Y eso no tiene mucho sentido. Ah, que por la emergencia económica. Es posible, pero la única respuesta no puede ser privatizar empresas. Por eso en la entrevista que les envié, el congresista Wilson Arias lo dice con toda claridad, es que hay otras maneras de conseguir recursos. Una reforma tributaria progresiva podría ser una manera de conseguir recursos. ¿Qué es una reforma
tributaria progresiva, pues una reforma que le clave impuestos a los que más tienen para que ese dinero se use en salud, en educación, sobre todo en salud, en estos momentos, sobre todo en salud. Es más o menos es el contexto donde se juntan como diversas variables. No sé si a alguien le quedó completamente claro o tienen alguna duda. La Profe, al señorita, igual ese, perdón, ok. siga. No, no, pues que quería decir que este decreto 811 de igual forma tiene que ser evaluado por la Corte Constitucional para ver si pasa igual como pasó con el gobierno de Santos, a ver si es anticonstitucional. Sí, al final sigue existiendo un control que es el de la Corte Constitucional, ¿sí? Eh, pero digamos, por eso también es importante la movilización social, porque si no se da la discusión pública, pues entonces probablemente la Corte, porque hay toda una ola de decretos, o sea, hay cientos de decretos que el gobierno está sacando en estos momentos, aprovechando los poderes especiales que tiene. Entonces, por eso la importancia también del Congreso y del sindicato. El sindicato está llamando la atención, hey, a través de ese decreto quieren privatizar esta empresa y eso no es necesario, o sea, no es justificable frente a esta emergencia. ¿Sí? Van a ser mayores los costos que las ganancias de eso. Y sí, la Corte tiene que revisar si el decreto es constitucional o no, pero al final es una discusión que es necesario que se dé, porque se les puede pasar, se les puede pasar. La señorita Ramírez Espeleta tiene la mano alzada. Perdón, profe, se me quedó ahí. Ah, yo pensé que tenía otra pregunta. Bueno, tengan en cuenta varias cosas. La primera es que, bueno, las fechas que les dije, ¿cierto? El 29 de agosto me tienen que entregar la exploración temática de sus temas, ¿sí? El 5 de septiembre es el parcial del primer corte. Recuerden también que, pues, participación es una nota, ¿sí? Entonces, y asistencia también es nota. Como tristemente toca volverse en un policía así súper harto en estas versiones virtuales, eh, porque sí, porque toca. Entonces, voy a empezar a llamar a lista no solo al inicio, sino también al final y en algunos momentos también en la mitad, ¿sí? Porque pasa mucho entonces que se conectan y chulean la lista y después se quedan ahí conectados, pero realmente no están atendiendo. Entonces voy a volver a llamar a lista ahorita.